Alabado y bendito sea el nombre de Dios en esta noche. Una vez más, estamos delante de vosotros para poder continuar con este valioso estudio de la doctrina del santuario. Hoy hemos llegado ya a la lección número 29 de esta amplia y valiosa doctrina que es fundamental pues para la iglesia cristiana, para los hijos de Dios en este tiempo final. Estas verdades han quedado aquí escritas en la palabra de Dios y tienen un profundo significado evangélico para que nosotros podamos ver en cada detalle el evangelio de nuestra salvación. El día de hoy vamos a estudiar todavía el atrio. Imagínense, estamos en la lección 29 y todavía estamos entrando pues recién al atrio. Y para esta noche el estudio, el título es así: Vislumbres del Evangelio en las cuerdas y estacas de bronce del atrio. O sea, esta noche vamos a estudiar qué significan evangélicamente las cuerdas y también las estacas de bronce. Muchas estacas había allí que sostenían pues tanto la cubierta pues del atrio como también las cubiertas del santuario y todas sus columnas. Es importante entender pues nosotros evangélicamente qué significan estos enseres que se utilizó para poder construir el santuario. Las estacas de bronce del cerco del atrio está en el Antiguo Testamento como base bíblica. En el libro de Éxodo capítulo 38 y el versículo 20 dice así: todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Eran de puro bronce, no eran de madera y bronce, solo eran de bronce. Por supuesto que eran estacas grandes que seguramente estaban bien plantadas hondo para que ninguna tempestad del desierto pueda tumbar el santuario ni el atrio. Por lo tanto, esto tiene un significado evangélico profundo y vamos a estudiar en el desarrollo del estudio de esta noche. En verdad, yo he estado analizando que no había forma de mantener firme las columnas del atrio y de toda la construcción del santuario sin las cuerdas y las estacas. Eran instrumentos fundamentales para mantener esa firmeza y la estabilidad que tuvo el santuario en el desierto. Por eso es importante estudiarlo. Ahora hay una pregunta aquí: ¿qué representan las estacas de bronce que sostenían el santuario? En verdad, las estacas de puro bronce y sujetaban tanto las columnas del atrio del santuario. Las estacas se enterraban profundamente, así como venimos diciendo, en la tierra, y era parte de ellas y parte de ellas quedaban descubiertas, o sea, solamente pues estaban plantadas hasta la mitad. Esto representa la gran obra que Cristo desarrolló en esta tierra a nuestro favor, porque parte estaba dentro de la tierra y parte estaba afuera. O sea, quiere decir que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, que es la base de la salvación del pecador. Veámoslo desde ese punto de vista en el Evangelio, las estacas, ¿no?, que representan la obra de Cristo como base fundamental que sostiene la salvación del pecador. O sea, me refiero a la justicia de Cristo, nuestra completa suficiencia, para que nosotros nos mantengamos en esa estabilidad, en la salvación que hemos recibido por gracia de Dios, en base a la justicia perfecta de Cristo. Pero aquí destacamos
los últimos momentos, pues, de la obra de Cristo. A eso enfatiza las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribió así, en el capítulo 4 y el versículo 25 de la carta a los Romanos, diciendo: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el espíritu de profecía también afirma lo siguiente, dice: el pecador puede ser liberado de la culpabilidad del pecado y de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo en virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. Así que esas estacas bien plantadas allí está representando justamente la obra de Cristo, que es el fundamento, es lo que sostiene al pecador en la salvación. No hay salvación sin, pues, los méritos de Cristo. Y aquí enfatiza, pues, los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo. Estaba simbolizado en las estacas. Pero ahora veamos un poquito evangélicamente también las cuerdas de lino torcido. Eran cuerdas gruesas también que estaban sujetando las columnas a las estacas. Según el libro de Éxodo, el capítulo 35 y el versículo 18 y 19 dice: las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Aquí está presentando que había cuerdas que sujetaban las columnas a las estacas, que estaban allí plantadas en la tierra y que vimos que representa los sufrimientos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, las cuerdas son, y las estacas que sujetaban las columnas del atrio y del santuario, representan también el amor de Cristo a la iglesia. Esto pues lo afirma la palabra de Dios. La iglesia está sujeta firmemente a Cristo, según la palabra bendita de Dios. Por esas cuerdas de amor, de las que obtenemos firmeza y seguridad en el camino de la salvación. Las cuerdas son un símbolo de la fe y el amor de Dios que nos mantiene firmes en el camino de la salvación. O sea, tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o si es mudable como las olas del mar, dice la inspiración. Debemos atarnos al altar con las fuertes cuerdas de la fe y el amor y dejar que la paciencia realice su obra. La fe se fortalece mediante el ejercicio continuo. O sea, esas cuerdas que sujetaban todo el santuario, que sujetaban todas las dimensiones del atrio, de las columnas, está simbolizado, según el espíritu de profecía, pues en la fe y el amor de Cristo, que a nosotros nos sostiene, nos da firmeza, nos mantiene en ese camino de la salvación, la cual nosotros hemos recibido. Además, dice, al cristiano se le invita a llevar sus cargas a Dios en oración y a unirse a Cristo por las cuerdas de la fe viviente. O sea, qué importante que esas cuerdas, que eran muy importantes allí, pues, en la construcción del santuario y del atrio, representan esa fe viviente que debe mantenernos firmes allí en el camino de la salvación. Y en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 8 y el versículo 35, hablando del amor de Dios que está simbolizado en las cuerdas, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, qué importante comprender estos textos bíblicos hablando del amor de Dios, hablando de la fe en los méritos de Cristo, que nada nos puede hacer caer, nada nos puede separar, nada nos puede desanimar de este camino de la salvación. Gracias a Dios que así enseña la palabra de Dios, cómo estaba ilustrado las cuerdas y las estacas que sostienen y que mantienen el equilibrio de la vida cristiana. O sea, qué importante es comprender la obra perfecta que nuestro Señor Jesucristo desarrolló en esta tierra y que estaba simbolizado en esos simples instrumentos, pues, de la construcción del santuario y del atrio. La inspiración sigue diciendo algo más. Fue el inexplicable amor de Dios por la humanidad que le llevó a Cristo Jesús dejar el cielo, dejar por un tiempo su omnipresencia, vivir en esta tierra lleno de sufrimientos, desprecios, privaciones y persecuciones, soportar la ira y los golpes y las bofetadas de sus agresores, soportar recibir de sus agresores el esputo en la cara sin pecar con el fin de salvarnos. Soportó llegar hasta la cruz y la tumba ileso, sin pecado, por amor a nosotros. Cuando entendemos el amor de Dios, tiene importancia lo que el apóstol Juan escribió en su evangelio, en el capítulo 3 y el versículo 16, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué importante, ahí entendemos mejor que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también entendemos, pues, en la carta a los Hebreos capítulo 5 y el versículo 8, hablando de la obra de Cristo, dice: Cristo cumplió con todo lo que tenía que hacer, aun cuando la obediencia implicaba sufrimiento. Entonces, cuán importante es comprender, entonces, estudiar de una manera evangélica las cuerdas y las estacas del santuario, los cuales lo estamos estudiando en esta noche. Lo importante es que cada creyente redimido, como habíamos visto en algunas conferencias, en algunos estudios pasados, cada creyente redimido representa una columna, porque las columnas eran de madera y revestidas de bronce. O sea, eran 60 columnas y 6, según la Biblia, es número de hombre. Así dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 18. Porque justamente el hombre fue creado en el sexto día. Por eso el número 6 es número de hombre. Cada columna representa a cada creyente. Las columnas del atrio estaban aseguradas por todas partes para que ninguna de ellas tuviera la más mínima oportunidad de caerse. De no estar las cuerdas amarradas de las columnas a las estacas, se caerían con el viento y con la tempestad del desierto. Qué importante es que cada creyente representa una columna. Y para estar firmes, pues, en la casa de Dios, para estar firmes en nuestra salvación, por supuesto que necesitamos del amor de Dios que nos sostiene a cada creyente y nos mantiene unidos a Él. Justamente ya hemos visto que representa la obra de Cristo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas capítulo 11 y el versículo 4,
Y en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 31:3, hay textos muy importantes que nos dan alguna luz para entender las cuerdas. Dice así: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Está hablando de la obra de Cristo, de la justicia de Cristo, de los méritos de Cristo que Él desarrolló en esta tierra. Y justamente dice que con esas cuerdas de amor, quiere decir cuando nosotros a través de la Biblia descubrimos, estudiamos y comprendemos la obra maravillosa, extraordinaria de Cristo, eso nos atrae y por supuesto lo recibimos como Salvador personal. Y el profeta Jeremías dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ese amor lo ha manifestado nuestro Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, quien vino a esta tierra y Él desarrolló una obediencia perfecta. Él nunca pecó. Y esto estaba simbolizado en las cuerdas y las estacas que sostenían pues el santuario. En toda la historia del santuario no registra que alguna vez se hayan arrancado esas cuerdas y que las estacas tal vez hayan sido sacadas y que las columnas del santuario y del atrio se hayan caído al suelo. Ahora aquí hay una pregunta entonces, ya que estamos estudiando evangélicamente este valioso estudio, ¿no?, de las cuerdas y de las estacas. ¿Por qué nosotros en el camino pues de la vida cristiana caemos a cada momento en el desarrollo de nuestro carácter? ¿Por qué somos tan débiles, tan flácidos y somos propensos a caernos a cada paso? Justamente es porque nosotros no estamos bien anclados y fundamentados pues en la justicia de Cristo, el cual el Padre está dispuesto a concedernos de dos maneras. Esta es la razón. Por eso el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 10 y 11, dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿por qué a cada momento caemos en el desarrollo de nuestro carácter? Un simple problema, una simple prueba nos hace caer del camino. Justamente porque nosotros no procuramos constantemente estar arraigados en las estacas y las cuerdas que simboliza la justicia perfecta de Cristo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos simbolizados en las columnas de madera de acacia cubiertas de bronce. Venimos estudiando. Y para no caer de la gracia de Dios, debemos afirmarnos más y más como enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, seguimos leyendo, en el versículo 5 al 8 dice: vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, para no caer, tenemos que poner diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se necesita diligencia y así crecer cada día estando arraigados en la justicia de Cristo, en el desarrollo del carácter para el reino de los cielos.
También el amor de Cristo produce frutos de amor en el creyente. Esto venimos diciendo, estudiando. Y se lo demuestra mediante la predicación del evangelio, llevando el mensaje a otros lugares, o sea, ser colaboradores de Dios en la propagación del evangelio de la salvación. Según el profeta Isaías en el capítulo 54 y el versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea, las cuerdas y las estacas también el Señor nos da para ensancharlo, para llevarlo a otros lugares. Quiere decir que nosotros debemos ser colaboradores en el reino de Dios, en poder ensanchar el evangelio. Si las estacas y las cuerdas están simbolizados en la justicia de Cristo, el evangelio de la salvación, justamente eso tenemos que ensancharlo, dice la palabra de Dios. Es importante que cada uno de nosotros seamos un colaborador en esta obra. Y en el capítulo 54 y el versículo 3 dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. O sea, las estacas y las cuerdas de la parte exterior del santuario significan también que la obra de la predicación del evangelio es de alcance mundial. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y el versículo 1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y gloria, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Quiere decir entonces que la obra a la cual el Señor nos ha encomendado es de alcance mundial, y esta obra tiene que ser llevada con el poder del Espíritu Santo. Pero es importante que cada uno de nosotros primero estemos arraigados en esta verdad del evangelio, para que con facilidad, mediante el poder de Dios, nosotros seamos instrumentos útiles para poderlo propagar a otros. Es de alcance mundial, porque Apocalipsis 14:6 también dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el profeta Isaías también habla justamente de esta obra mundial. Dice: y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Entonces el profeta Isaías está diciendo aquí que nosotros debemos alargar las cuerdas y que debemos reforzar las estacas. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos un gran deber de poder llevar el evangelio, de alcanzar el evangelio a las demás naciones, según Dios nos quiera utilizar con el poder de su gracia. El espíritu de profecía dice así: colaborar con Dios significa que vuestro corazón anhela fervientemente la salvación de las almas pecadoras por quienes Cristo murió. Significa que estáis llenos de solicitud por la obra, que siempre estáis buscando cómo hacer interesante vuestra instrucción, ideando maneras para que con todas las facultades de vuestra naturaleza que os han sido confiadas, podáis atraer en la misma dirección en que Cristo está atrayendo, a fin de que las almas sean ganadas para su servicio y ligadas a Él por las cuerdas de su infinito amor. O sea, quiere decir que cuán necesario, cuánta necesidad hay en el mundo dar a conocer el significado de estas cuerdas que sujetaban las columnas a las estacas
tanto del atrio del santuario, simbolizado en el amor de Dios que Cristo manifestó en esta tierra, su justicia perfecta a favor de todo el mundo. Estimados hermanos, hemos estudiado en esta noche vislumbres del Evangelio en las estacas y las cuerdas que sujetaban las columnas del atrio. Recordarles que es la justicia de Cristo el quien lo que nos mantiene firme en este camino de la salvación. Y es interesante verlo en cada detalle, en cada figura de la construcción del atrio y del santuario. Y en esta noche hemos estudiado pues las cuerdas, simples sogas que amarraban allí, pero justamente representa el amor que Cristo ha manifestado y que nos tiene unidos al cielo, esas cuerdas de amor que representan la justicia perfecta que Él desarrolló en esta tierra. Así que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta noche, y quiero terminar esta exposición con un momento de oración. Amoroso Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche porque nos has dado una oportunidad más de poder estudiar una parte, Señor, de esta valiosa doctrina del santuario. No somos dignos de nada, Señor, solo estamos agradecidos a ti porque nos amas, a pesar de ser caídos, malos y pecadores, a pesar de ser descarriados y débiles, gracias al amor de tu Hijo, a la justicia perfecta que Él desarrolló, que nos puede mantener firmes, Señor, en el camino de la salvación. Perdona, Señor, nuestros pecados, concédenos la justicia de tu amado Hijo. Justifícanos, Señor, de acuerdo a tu gracia divina y a la promesa de tu santa palabra. Bendice, Señor, a las personas que en esta noche han escuchado tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda operar en sus corazones el arrepentimiento y que los pueda convencer, Señor, para venir a tus pies antes que sea demasiado tarde. Tu paz y tu bendición nos alcance, Señor, en esta noche. Te imploramos mediante los méritos de nuestro único Salvador Jesús. Amén.